El racismo durante la época del terrorismo. Se entiende por racismo el discriminar a otros con solo suponer que tiene rasgos y creencias diferentes. Lo que tiene en particular es atribuir estas desigualdades socioeconómicas o religiosas a razones biológicas. En otras palabras, es una ideología que se utiliza para legitimar y justificar los privilegios de unos y la exclusión de otros, pero no en base a sus cualidades, sino en cuestiones biológicas. Además, el racismo también es la jerarquización y o exclusión por considerarse superior y considerar al otro inferior dentro de un grupo social. Existen diferentes tipos de racismo, entre los cuales destacan el racismo religioso y cultural, que empezó en la época colonial, el racismo por ser analfabetos, que se dio a partir del siglo XIX, donde se consideraba que solo algunas razas eran aptas para el desarrollo y civilización, y el racismo socioeconómico, que empezó en el siglo XX, donde se consideraba y se considera que el que tiene plata y educación es superior. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre los temas de racismo visto en clase. En la semana 9 nos encontramos con la realidad de muchos campesinos y gente que vivía en la sierra, los cuales solo trabajaban para servir a la clase alta, los cuales los discriminaban y marginaban. Los campesinos buscaban alguna solución o apoyo a sus problemas por parte del Estado, el cual los ignoró ya que no tenían mucha presencia en estos sitios. Ya para la semana 11 nos encontramos en los años 80, que hubo una fuerte migración por parte de los provincianos hacia las grandes ciudades. En estas grandes ciudades hubo mucho rechazo por parte de los habitantes de estas ciudades hacia los provincianos, ya que tenían una manera particular de hablar o tal vez alguna característica diferente a ellos. Ya para la semana 12 y tras muchos años de sufrir marginaciones por parte de la clase alta y el olvido del Estado y el racismo generado por la desigualdad social, todo esto terminó desembocando en el terrorismo y eso sería lo que hemos visto en clase. El racismo en la época del terrorismo fue causado por la política. El conflicto armado interno fue la causa del racismo en la época del terrorismo. El conflicto armado ocasionó las brechas étnicas y sociales, afectando a toda la sociedad peruana. Donde se produjo más violencia fue entre la población de las clases sociales e indígenas, pobres y rurales de las diferentes regiones, de manera que a quien le decían cholo e indio se le menospreciaba. Debido a ello, provocó que en las clases menores se menospreciaran entre ellos. Una de las causas por las que el racismo creció durante la época del terrorismo fue el conflicto interno, ya que se creía que las personas quechuahablantes eran terroristas, debido a que pensaban que pertenecían al Sendero Luminoso. El fuego cruzado que se vivió entre los grupos subversivos y las fuerzas del Estado conllevó a un gran número de fallecidos, en su mayoría campesinos, personas humildes, mendigos, como también fueron perseguidos minorías étnicas, religiosas y sexuales de acuerdo a su condición social o económica. La discriminación por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas hacia el pueblo peruano fue muy generalizada. Estaba presente una guerra interna para combatir a un enemigo que, al estar mimetizado con el resto de la población, aparecía como invisible. Esto conllevó a innumerables ejecuciones extrajudiciales, violaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias, violando totalmente sus derechos, justificando estas acciones por desigualdades sociales. Por último, añadir que en la actualidad hay una débil memoria histórica sobre este grave acontecimiento. Esto se debe al racismo y la subestimación como ciudadanos de aquellas personas de origen indígena, rural y pobre. La muerte de miles de quechohablantes fue inadvertida en la opinión pública nacional. Su ausencia no constituyó a una memoria activa e influyente. Tomemos conciencia y reflexionemos. Buenas tardes. Mi primera pregunta con respecto a la época del terrorismo es, ¿cuál cree que son las causas del racismo que se generó en esta época? Buenas tardes. Mira, yo pienso que las causas que se generan en esta época es porque cuando nace el terrorismo en Perú, ¿no es cierto? También nace el miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información y las circunstancias socioeconómicas de ese tiempo, ¿ya? Entonces, al nacer el terrorismo en el Perú y activarse la cédula de Sendero Luminoso, ¿ya? La policía y las autoridades empiezan
a tratar de justificarse. ¿Y cómo se justifican ellos? Buscando, por ejemplo, asociaban todo lo que son las personas de rasgos andinos, las juzgan como terroristas, empiezan a pedirle DNI, las discriminan de cierta manera, ya que el terrorismo nace en Ayacucho, en la ciudad de Huamanga, me parece. Entonces asocian lo que es los rasgos andinos hacia lo que es en sí el terrorismo. Es por eso que empieza a afectar no solamente el modo viviendo de cada familia o cada persona, sino en realidad de toda la nación. Ya la sociedad se ve impactada por este tema y empiezan a juzgar a las personas por sus creencias y sus acciones físicas, se podría decir. Esto fue en Ayacucho. En Ayacucho se formó el terrorismo. En la época pues ha habido mucha desigualdad porque los militares también cometían muchos abusos. Tomaban a las personas de presos, los desaparecían. Igual la gente que estaba metida en el terrorismo también lo chapaban a los militares, los desaparecían y así mucha gente inocentes, culpables e inocentes han sido desaparecidos, que no se ha sabido de nada, ¿no? Hasta ahora. ¿Y cómo afectó ese fenómeno, el racismo, en su comunidad o en su vida? En la vida y en la comunidad afectó mucho, psicológica, emocionalmente, ¿no? Porque ha habido gente que ha sido desaparecido por los militares o ha sido desaparecido por la misma gente del grupo armado. Ha perjudicado enormemente porque hay niños que han quedado huérfanos de padres, de madres, o familias enteras que han sido muertas, ¿no? Desaparecidas. Afectó mucho en el sentido de que prácticamente nosotros como país ya somos un país democrático, ya donde tú puedes andar libremente y salvo que haya algún tipo de justificación te podrían pedir el documento. Pero ¿por qué afectó la vida de nosotros? Afectó la vida social, ya que empezaron a cuestionarnos. Dependía, entonces, si lo decimos de un modo grosso, si eres blanquito no te pido documento. Si eres una persona de rasgos andinos, te pedían documentos y te revisaban. Yo estuve en esa época en el ejército 18 años y por desconocimiento y seguir órdenes nosotros direccionábamos un poco lo que era las intervenciones como militares, más hacia las personas de bajo nivel económico, se podría decir, personas con rasgos andinos, porque era de ahí donde de repente nosotros pensábamos que podría venir las cédulas terroristas, ¿ya? Entonces se segregó la raza. En conclusión, el racismo tuvo inicios en lo político, ya que las personas que se dedicaban al campo, que eran quechohablantes, que eran indígenas, eran consideradas como grupos subversivos. Para ellos no existía la inclusión ni las oportunidades. Esto también influyó en el conflicto armado interno y los peruanos recordamos esos años de violencia donde la mayoría de víctimas fueron los quechohablantes. Sufrían torturas, discriminación, todo por su condición social. En vez que el Estado vele por la inclusión y la igualdad de oportunidades, actuó mal, generando racismo hasta el día de hoy. Por ejemplo, la gente que migra aquí a la capital porque todo está centralizado es llamada cholo. Como solución a estos problemas de racismo, hemos llegado a la conclusión de que nosotros podemos aplicar métodos comunicativos para informar sobre las consecuencias y persuadir a las personas de que esta situación ha estado desde tiempos antiguos y se puede mejorar la situación actual. Así que nosotros como grupo podemos plantear una solución en hacer campañas para concientizar a la gente de estas acciones, hacer grupos y compartir esto por redes sociales para que otras personas sean influenciadas de buena manera. Gracias.